Profe, ¿cuál es su nombre, por favor, y a qué se dedica? Mi nombre es Rafael Antonio Velázquez Rodríguez, soy barranqueño y soy profesor del Instituto Educativo del Castillo, del barrio El Cerro, y me desempeño enseñando filosofía y ciencias sociales. Profe, le agradezco por el gesto de amabilidad que ha tenido conmigo. Le digo que estas preguntas, aunque son muy profundas, le agradezco ser preciso en las respuestas, dado que el tiempo para el ejercicio es corto. La primera pregunta es, ¿qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? El sujeto se relaciona en lo que la persona actúa y piensa en su formación desde su niñez. Y la subjetividad tiene que ver con el conjunto de rasgos social, intelectual, en la cual la persona se identifica de forma como individualmente, ¿sí? Y la identidad tiene que ver con todos los procesos en la cual ese sujeto se forma dentro de un contexto familiar y social. Profe, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad? Los procesos de subjetividad se construyen inicialmente en el rol, en la relación intersubjetiva entre inicialmente el niño y la niña en la familia, con su papá o su mamá, etcétera, y sus familiares. Después viene otro proceso que yo llamo, que es el proceso de la escuela, y ahí donde el niño va a adquirir una formación más sólida en cuanto al desarrollo de su identidad con el conocimiento. ¿Y cómo esta construcción de subjetividad aporta a la construcción de comunidad? Ese desarrollo de subjetividad aporta mucho en la medida en que el niño, la niña o el joven adquiera los conocimientos, tanto una parte de su contexto familiar y otra parte de su contexto de la escuela y la sociedad, ¿sí? Y una tercera pregunta es, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar los procesos de subjetividad y de consolidación de identidad? Sí, obviamente, el papel que jugamos nosotros, los profesores, como rol dentro del campo de la educación, tenemos un compromiso muy importante de desarrollo de la subjetividad en los niños y en los jóvenes, ¿sí? Cuando hablo de los niños me refiero propiamente a la primaria, y cuando hablo de los jóvenes lo que tiene que ver la básica, media y media vocacional. Y obviamente que el maestro tiene una incidencia muy importante en la formación de la subjetividad de niños, y más cuando el profesor permite el espacio de la discusión de los conceptos de ese presaber que viene el estudiante más el conocimiento que tiene el profesor. Ahí más o menos estaríamos como ahondando un poco en por qué se dan estos procesos en estos lugares, ¿no? Sí, obviamente, sí, es muy importante eso. Sí. ¿Por qué se llevarán a cabo estos procesos? Se lleva a cabo porque precisamente la escuela es el espacio donde el niño va a adquirir un conocimiento científico dentro de varias disciplinas, y ahí donde el niño también puede aprender y desaprender en los procesos en relación con los profesores, las diferentes disciplinas. ¿Sí? Porque en la escuela hay diferentes disciplinas, están las sociales, está la filosofía, la ciencia natural, etc. ¿Por qué o qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué me permite qué? Sí, ¿qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? Sí, el proceso de subjetividad e identidad con mi familia es lo que yo me he formado a través de los contextos como mi papá y nuestra madre nos haya educado en el hogar. ¿Sí? Por dar un ejemplo, si la mamá y el papá son de una ideología liberal, obviamente que ese niño o esa niña va a salir con una formación de una ideología liberal. Si va a salir de una ideología conservadora, entonces es marcado, ese niño o niña puede ser muy marcado por esa ideología. En la escuela hay algo parecido, pero la diferencia es que en la escuela allá
va a adquirir una mayor apertura donde el niño puede confrontar esa subjetividad que crió en la familia con lo que los maestros enseñan. Entonces ahí se va formando todo un desarrollo de la subjetividad en el niño, y a la vez se va formando también criterios de intersubjetividad, o sea, como la confrontación de mi apreciación que yo tengo del mundo con el mundo de lo que me presenta la escuela, ¿sí? ¿Por qué los lugares tienen incidencia en la conformación de la subjetividad? Porque el ser humano no es un ser individual aislado, sino es parte de una sociedad, y de acuerdo como esa sociedad está formada, uno también hace parte dentro de ese proceso de sociedad, y eso es muy importante. Por eso es muy importante mirar el contexto social, cómo se desarrolla ese sujeto, ¿sí? Ya sea mujer o ya sea hombre, ¿sí? Para usted, ¿hay alguna relación entre el territorio y la conformación de la subjetividad, la identidad? Obviamente que el territorio no determina mucho el sujeto, porque de acuerdo donde él nace está determinado el lugar. El territorio tiene que estar determinado por un lugar, y ese lugar es el espacio donde la persona se desenvuelve. Para un ejemplo acá muy común, en un clima frío, como el caso de Bogotá. Entonces el territorio es muy importante. El territorio también determina los factores psicosociales en que el niño o la niña o la persona se haya formado, ¿sí? En su comunidad, ¿usted identifica algunas prácticas que tengan incidencia sobre la conformación de esas tres categorías que venimos hablando, el sujeto, la subjetividad y la identidad? El espacio de la escuela sí simultáneamente juegan esos tres categorías, digamos así, sujeto, subjetividad e identidad, porque precisamente si nosotros tenemos una población de un contexto en el colegio donde yo trabajo, de un contexto social donde la mayoría de los estudiantes son de condiciones socioeconómicas, un estrato 1, 2 y 3, son poquitos de 3, entonces el maestro, si quiere ser consecuente en la enseñanza, hay que mirarlo también como el maestro enseña entre ese contexto real que viven los estudiantes. Digo esto porque muchas veces hay profesores que trabajan en condiciones diferentes a las del colegio, en un colegio privado, ¿sí? Donde el estrato, las condiciones socioculturales son distintas a las condiciones socioculturales de los estudiantes del Colegio del Castillo. Entonces yo creo que el maestro, si es consecuente con eso, no se puede aplicar el mismo método, la misma metodología de enseñanza para el desarrollo de la subjetividad, la identidad y la formación del sujeto en la enseñanza. Listo, pero ahora ya reconociendo que el territorio incide en la conformación de esas tres categorías, pasemos a la incidencia que los medios masivos de comunicación y de consumo tienen sobre la conformación de estas tres categorías también. Obviamente los medios de comunicación, sobre todo la industria cultural, inclusive del circo de Frankfurt, que nació en Alemania, hicieron una crítica fuerte precisamente, y eso que en esa época no había el desarrollo como hay ahorita el tecnológico, ahorita hay internet y todo eso, todos esos medios de información sí incide bastante en la formación del sujeto y la subjetividad, porque ya no juega exclusivamente el rol de la educación de la familia, sino también de lo que los niños, los jóvenes están percibiendo en esos medios de información, que pueden afectar a una formación negativa, o sí, porque se puede llegar al extremo de la alienación, o sea, la pérdida de conciencia de lo que está consumiendo. Entonces está incidiendo mucho ahorita el impacto de los medios de información, está incidiendo mucho en los jóvenes, ya no solamente la familia, sino tan propiamente además, si miramos el caso colombiano, por ejemplo, Colombia antes de la década del 60, antes de la década del 50 no había televisión, solamente era la radio y la prensa, y después de la década del 50 Rojas Pinilla se introdujo la televisión, y en la década del 90 para acá el internet, mucho, eso está impactando fuertemente en la formación de los estudiantes en la categoría de subjetividad e identidad, ¿sí? Es más, en el colegio hemos llegado al extremo algunos profesores
de prohibirles a ellos que utilicen los celulares en el aula de clase, porque ya los pelados, ya los estudiantes están más embelazados con la utilización de los celulares, y ya no, el discurso del maestro se pierde, o sea, no hay ese respeto del discurso del maestro, sino que están ya muy embelesados con esos aparatos. Sí. O sea, que aparte del territorio, incidir en la conformación de estas tres categorías, el territorio viene siendo como lo local y lo global lo aportan los medios masivos de comunicación. Sí, obviamente. Esto. Una última pregunta es, se han reconocido muchos grupos, la heterogeneidad de muchos grupos. ¿Esto aporta a la comprensión del grupo social? Y de ser así, estos procesos, ¿cómo aportan a la construcción de identidad? Obviamente. Sí, por ejemplo, el grupo social minoritario, ahorita hace poco, ayer mismo, antier, hubo un debate fuerte de referéndum contra la adopción, y el grupo LGTB, Grupo Social LGTB, fue una de las vanguardias, y algunos políticos que hicieron parte del Senado con una mayor conciencia determinó, pues, afortunadamente, de que no se aprobara ese referéndum, porque eso es negar que cuando digo grupo social LGTB, eso va a modificar el concepto de tipo de familia en Colombia, porque se creía que solamente el tipo de familia en Colombia era hombre y mujer, ¿sí? Y ya no más, porque supuestamente eso es natural. Entonces todo lo que está fuera de eso es anormal, es aberrante, ¿sí? Etcétera. Me parece que ese grupo humanitario sí puede a largo plazo contribuir a que la dinámica de los conceptos de subjetividad pueden también modificarse o ampliarse de acuerdo al contexto social y político en que se desarrolla la dinámica de ese grupo social, y puede incidir en los comportamientos, puede incidir a que tengamos una mentalidad más abierta y que seamos más tolerantes a la diversidad de pensamiento, para lograr una verdadera convivencia entre esas diferencias de tipo de familias. Porque históricamente hay de hecho familias que se han construido, y hay estudios serios de que la formación del sujeto de un hijo o una hija que se desarrolla en una relación de lesbiana no afecta para que el niño después sea igualmente como la madre, ¿no? Se ha demostrado estudios ya científicos y casos colombianos que esos niños se han desarrollado, han estudiado en la Javeriana de Sandy y han sido profesionales y han sido educados con dos madres, o sea, con dos mujeres, y viceversa también con dos hombres, y se ha demostrado que han tenido desarrollos heterosexuales, ¿sí? Profe, solamente para ver ese tipo de casos, sí, porque pueden haber otros. El diálogo se va tornando interesante, pero el tiempo ya debemos dejarlo así. Le agradezco por su inmensa colaboración. Muchas gracias. No, gracias a usted por darme el espacio para decir todo esto. Ya.